Hyde, Inglaterra. Un pueblo pintoresco, calles encantadoras, rostros amigables. En su corazón vivía el Dr. Harold Shipman, un pilar de la comunidad, amado por sus pacientes. Era su confidente, su sanador. El Dr. Shipman era la viva imagen de la virtud, una actitud amable, una sonrisa reconfortante. Hacía visitas a domicilio, una muestra de su dedicación. Conocía a sus pacientes, sus vidas, sus familias. Era más que un médico, era un amigo. Los ancianos, especialmente, encontraban consuelo en él. Pocos sabían que esas manos guardaban un oscuro secreto. Detrás de la fachada del benevolente médico se escondía un monstruo. Harold Shipman, el médico de confianza, llevaba una doble vida. Los primeros rumores de sospecha surgieron. Demasiadas muertes. Demasiados pacientes ancianos, desaparecidos demasiado pronto. Comenzaron a surgir patrones extraños. Kathleen Grundy, una octogenaria llena de vida, fue encontrada muerta en su hogar. El Dr. Shipman, el último en verla con vida. Su muerte, declarada natural, despertó sospechas. Una inquietud persistente se instaló en la comunidad. Algo no andaba bien. Las autoridades, inicialmente incrédulas, comenzaron a tomar nota. La fachada de normalidad se resquebrajó. Un sentimiento de temor reemplazó la comodidad que Shipman una vez brindó. Más muertes siguieron. Cada una, un fallecimiento aparentemente natural. Pero los rumores persistieron. El número era demasiado alto. Las circunstancias, demasiado similares. Las víctimas, casi siempre ancianas, a menudo solas. Sus últimos momentos envueltos en secreto, con el Dr. Shipman como el último en verlas con vida. La comunidad luchaba con la sospecha. ¿Podría este amable y gentil doctor ser el responsable? Parecía imposible. Sin embargo, las muertes continuaron. La policía comenzó una investigación discreta. El hilo conductor era innegable: Harold Shipman. Angela Woodruff se negó a creer que su madre murió de muerte natural. Kathleen Grundy, una mujer llena de vida, desaparecida demasiado pronto. El Dr. Shipman había estado allí, como siempre, en sus últimos momentos. Pero algo no se sentía bien. Angela, una taquígrafa legal, tenía un ojo agudo para los detalles. Examinó el testamento de su madre. Algo no cuadraba. Una falsificación. Y el Dr. Shipman, el único beneficiario. Sus sospechas se solidificaron. Esto no era obra de Dios. Esto era asesinato. Impulsada por el dolor y la sed de justicia, Angela acudió a la policía. La autopsia reveló una verdad espantosa: diamorfina en el cuerpo de Kathleen. Una comunidad en negación, la lucha por creer. La noticia se extendió por Hyde como la pólvora. La incredulidad, luego el horror, se apoderaron de la comunidad. Su amado Dr. Shipman, un asesino, era incomprensible. Muchos se negaron a creerlo. Era su amigo, su confidente, el hombre que los consolaba en los momentos difíciles. La negación se convirtió en un escudo, protegiéndolos de la horrible verdad. Las pruebas, sin embargo, eran irrefutables. La sensación de traición era profunda. La rutina mortal, un macabro modus operandi. Los días de Shipman eran una representación macabra. Se movía con escalofriante precisión. Una rutina de muerte, disfrazada de cuidado. Se enfocaba en los vulnerables. Los ancianos, a menudo solos, cuya confianza se ganaba fácilmente. Le daban la bienvenida, el portador de consuelo, sin saber que era el precursor de la muerte. Su arma preferida, la diamorfina, un potente analgésico. En sus manos, un instrumento letal. La administraba con fría calculación. Una dosis fatal que acababa con vidas con una sola inyección. Sus muertes, rápidas, silenciosas, aparentemente pacíficas. Interpretaba el papel del médico afligido, pero su actuación era defectuosa. Los rostros de las víctimas, historias truncadas. Detrás de las estadísticas, de los números, había personas reales. Cada una vida truncada, una historia sin contar. Agnes Jones,
la maestra jubilada, John Smith, el veterano de guerra, Mary Brown, la querida abuela. Sus rostros, ahora una colección de fotografías, nos miran fijamente. Recordatorios inquietantes de las vidas robadas. Eran madres, padres, abuelos, amigos, vecinos, pilares de la comunidad. Tenían sueños, aspiraciones, amor para dar. Todo extinguido por la mano de un solo hombre. ¿El por qué? Un descenso al abismo. ¿Qué llevó a un hombre como Harold Shipman a tal oscuridad? ¿Qué pensamientos retorcidos se escondían bajo su tranquilo exterior? ¿Fue una sed de poder? ¿Un complejo de Dios? Las respuestas esquivas e inquietantes permanecen envueltas en el misterio. Algunos expertos apuntan a un posible trastorno de personalidad, una falta de empatía, una necesidad de control. Otros sugieren una fascinación morbosa por la muerte, un deseo de jugar a ser Dios. Su motivo, un enigma escalofriante, un rompecabezas al que le faltan piezas cruciales. Tal vez, algunos actos son tan monstruosos, tan desprovistos de humanidad, que desafían toda explicación, dejándonos lidiar con la aterradora realidad de que los monstruos pueden tener muchas caras, incluso la de un médico de confianza. La máscara del asesino se desliza. Encuentros inquietantes y creciente inquietud. A medida que Shipman continuaba con su racha mortal, su personalidad cuidadosamente elaborada comenzó a flaquear. La máscara se deslizó. Momentos de arrogancia, de escalofriante indiferencia, se colaron en sus interacciones. Se volvió más audaz, más imprudente. Los pacientes lo notaron. Hablaban de visitas apresuradas, de comentarios displicentes. Una extraña sensación persistía, una inquietud que no podían quitarse de encima. Los rumores se hicieron más fuertes, más insistentes. Sin embargo, el respeto por el médico, la arraigada creencia en su bondad, persistía. Las últimas horas, reconstruyendo lo inimaginable. La investigación, que ahora cobraba impulso, se centró en reconstruir las últimas horas de las víctimas de Shipman. Un tapiz de horror tejido a partir de historiales médicos, testimonios de testigos y las escalofriantes pruebas ocultas en los cuerpos. Reconstruyeron sus movimientos, su escalofriante rutina. Las visitas a domicilio, siempre a solas con sus víctimas. Las inyecciones letales, administradas con practicada facilidad. Los documentos falsificados, que cubrían sus huellas. Los testigos, algunos reacios, otros atormentados por la culpa, se presentaron. Sus recuerdos, piezas fragmentadas de un rompecabezas aterrador. El juego ha comenzado. La red comienza a cerrarse. Las autoridades, armadas con pruebas cada vez más sólidas e impulsadas por una creciente sensación de urgencia, centraron su atención directamente en Shipman. Se enviaron equipos de vigilancia. Se intervino su teléfono. Cada movimiento era escudriñado. Él permaneció tranquilo, aparentemente despreocupado. Continuó con sus rondas, atendiendo a sus pacientes, manteniendo su fachada de normalidad. Pero la presión aumentaba. La red se estaba cerrando. El punto de quiebre llegó con el descubrimiento del testamento falsificado de Kathleen Grundy. El arresto, la máscara cae, 7 de septiembre de 1998. Un día que comenzó como cualquier otro en Hyde. Pero detrás de la fachada de normalidad se avecinaba una tormenta. La policía, culminando su investigación en este momento, se presentó en el consultorio de Shipman. El arresto fue rápido, casi anticlimático. El hombre que había infundido miedo en toda una comunidad, detenido sin resistencia. La máscara del benevolente médico finalmente cayó, revelando al frío y calculador asesino que se escondía debajo. La noticia se extendió rápidamente. La incredulidad se mezcló con el alivio. La pesadilla, al parecer, había terminado por fin. En el interior de la casa de Shipman les esperaba un tesoro de pruebas. Susurros del más allá, revelando el verdadero horror. La investigación, lejos de haber terminado, entró en una nueva fase aún más perturbadora. Las exhumaciones continuaron.
cada una de ellas revelando otra víctima, otra vida robada. El verdadero alcance de los crímenes de Shipman comenzó a revelarse. Un tapiz de horror tejido a lo largo de décadas. Los expertos forenses reconstruyeron minuciosamente el rompecabezas. Los historiales médicos, cotejados con los certificados de defunción y los informes de exhumación, revelaron un patrón tan calculado como escalofriante. Shipman prefería la diamorfina, administrando dosis letales durante las visitas a domicilio, a menudo con familiares a pocos metros de distancia. El número de víctimas era asombroso. El recuento final, aunque todavía se debate, pintaba el cuadro de un depredador que actuaba con impunidad. El juicio, justicia, ¿pero a qué precio? 5 de octubre de 1999. Harold Shipman, cuyo rostro era ya un elemento habitual en los periódicos y telediarios de todo el mundo, fue juzgado por 15 cargos de asesinato. La sala del tribunal, abarrotada de periodistas, equipos legales y familiares de las víctimas, vibraba de expectación. Los ojos del mundo observaban cómo el hombre apodado Doctor Muerte se enfrentaba a la justicia. La fiscalía, armada con una montaña de pruebas, presentó una escalofriante narración de un médico que había abusado de su poder, de su posición, para cometer el crimen definitivo. Los testimonios de los testigos, los informes forenses y la propia actitud escalofriantemente distante de Shipman pintaban el cuadro de un hombre con complejo de Dios. El juicio se prolongó, un espectáculo agotador que cautivó y horrorizó al país. Cada día traía nuevas revelaciones, desgarradores testimonios y una creciente sensación de incredulidad. El veredicto de culpabilidad, el precio de la maldad. Tras semanas de desgarradores testimonios, el peso de las pruebas resultó insuperable. El jurado, con el rostro marcado por una mezcla de horror y sombría determinación, emitió un veredicto unánime: culpable, de los 15 cargos de asesinato. Un jadeo colectivo llenó la sala del tribunal, una oleada de emoción que recorrió a quienes habían sido testigos del oscuro corazón de Harold Shipman. El juez, con la voz cargada de la gravedad de los crímenes, condenó a Shipman a 15 cadenas perpetuas, una por cada vida segada. Pasaría el resto de sus días entre rejas, una sombra del hombre que una vez inspiró confianza y terror a partes iguales. Para las familias de las víctimas, una victoria agridulce. Justicia, por fin, pero a un precio demasiado alto. Cicatrices en el alma. El legado del Doctor Muerte. Harold Shipman, el hombre que se convirtió en sinónimo de traición y muerte, murió en su celda en 2004. Se quitó la vida, un último acto de control en una vida marcada por un escalofriante desprecio por la vida humana. Su muerte, recibida con una mezcla de alivio y una persistente sensación de inquietud. El legado del Doctor Muerte sigue atormentando al Reino Unido. Su nombre, un escalofriante susurro en los anales de la historia criminal. La confianza entre médico y paciente quedó alterada para siempre. El impacto de sus crímenes se extendió mucho más allá de las víctimas y sus familias. La historia de Harold Shipman no es una historia de cierre.